Hola, estamos en la semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio. Él nos ve, Él nos conoce, Él nos cuida. A través del Evangelio de Lucas. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 1, los versos del 57 hasta el 80. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 1, los versos del 68 al 71. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame como ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Palabras claves: bendito, Señor Dios, visitando y redimido, poderoso Salvador, principio, enemigos. ¿Quién es bendito? ¿De quién es Señor? ¿Qué visitó? ¿A quién redimió? ¿Qué levantó en la casa de David su siervo? ¿Por boca de quiénes habló desde el principio? ¿De quién lo salvó? ¿De la mano de quién lo salvó? Hoy la palabra nos habla de promesa, de cuidado, de redención, de plan eterno, de salvación, vida eterna, de pecado. En nuestras citas nos habla de 2 eventos a suceder. 1. El nacimiento de Juan el Bautista. 2. La profecía de Zacarías. Observo que dice que en el tiempo indicado, Elizabeth dio a luz un hijo, así como el ángel le había indicado. El nacimiento de este bebé había puesto inicio a la profecía de que vendría un Mesías. Juan el Bautista prepararía este camino para el Mesías. La venida de Juan el Bautista fue
y se dio a conocer muchos años antes a través del profeta Isaías. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También observo que ya había transcurrido el tiempo para circuncidarle de acuerdo a la ley. Y estamos hablando de Juan el Bautista, para llevar a cabo la tradición de ponerle el nombre del papá, del abuelo, de algún familiar importante para el matrimonio. Cuando Elizabeth indica el nombre que llevaría el bebé, se llamaría Johanán, que significa favorecido con Dios. Tiene raíz en Yahá, de Yahweh. Y así sucedió, como dijo el ángel. El nacimiento de ese bebé estaría cumpliendo la promesa de Dios, donde le dijo que nacería un varón. El ángel también le dijo que tendría gozo y alegría, y muchos se regocijarían de su nacimiento. Le menciona que sería grande delante de Dios, que prepararía el camino al Señor. Un pueblo bien dispuesto. A pesar de que Zacarías estaba sin poder hablar, el ángel también le dijo que quedaría mudo hasta que se cumpliese lo que le había dicho. Así estuvo hasta ese día sin poder hablar. Cuando todo esto aconteció, Zacarías recobró la voz, después de declarar cómo se llamaría su hijo, y muchos se regocijaron al igual que él. Una vez más Dios mostró su fidelidad, su amor, su cuidado, y cumpliría su promesa. También podemos observar que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, al igual que le tocó a Elizabeth, cuando Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de ella. Observo que Zacarías profetizó reconociendo la soberanía, amor, gracia, misericordia de Dios. Todo esto habla de promesa, esta promesa que Dios había dado a su pueblo, esta promesa que Dios había dado a sus ancestros. Abraham habla de un Salvador, del Hijo del Altísimo. Reconoce, confirma cómo Dios libró a Israel de sus enemigos, cómo fueron apartados, separados para Dios. Y finaliza diciendo que este bebé iría delante de la presencia de Dios para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación, para perdonar sus pecados. En los versos del 67 al 80, observo el amor de Dios, su misericordia, cómo nuestro Mesías nos sacaría de las tinieblas a la luz. Observo el hecho de que la promesa que Dios dio muchos años antes, cuando las personas ya no vivían, Él muestra su fidelidad, cumpliendo esa promesa que estaba escrita, que en aquel tiempo muchos esperaban con ansias. En ese momento empezaría a tomar forma, empezaría con Elizabeth, con ese anhelo en su corazón. Esta promesa empezaría con el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Señor, siendo él el inicio de esta promesa que Dios dio muchas generaciones antes y que ellos murieron esperándola. Hoy el estudio me hace reflexionar en el cuidado, en la protección, en el amor, en el plan de redención para la humanidad, en esta promesa cumplida, en esa oración, en todas las oraciones que suben al trono de la gracia, en cómo quizás más de una vez Zacarías y Elizabeth oraron por un bebé. ¿Cuántas veces lo hicieron? No lo sabemos, pero Dios sí lo vio, sí lo conoce. Dios siempre está atento. Él no cambia, no desmaya, es fiel. Y eso vemos aquí, cómo fue fiel a la promesa que hizo tantos años atrás.
Reflexiono en la fidelidad de Dios, en cuán confiable es, cómo cumplió su palabra, aun cuando solo estaba Él de testigo. Reflexiono cómo el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, sería el inicio de esta promesa que Dios dio para la humanidad. Reflexiono en Dios. Nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Lo que para el ser humano pudiera significar mucho tiempo o algo imposible de realizar, no lo es así para Dios. Para Dios todo es posible. Su respuesta siempre llega en el momento perfecto. Reflexiono en esta promesa que les entregó el ángel de que daría a luz un bebé, que este bebé sería quien prepararía los caminos para el Señor. Reflexiono en cómo Dios, cómo redimió a su pueblo, dándoles un poderoso Salvador. Señor nuestro, Dios mantuvo su promesa a través de los años, a través de profetas. Reflexiono en la salvación y gracia de Dios, cómo nos rescató de la sentencia de muerte sobre nuestras cabezas, mostrando que Él es Dios, que está vivo, que no cambia, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Nos muestra que es confiable. ¿Y tú? ¿En quién estás confiando? ¿A quién estás buscando? ¿A quién le estás confiando tu eternidad? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos cuán confiable eres, por mostrarnos que no cambias, que estás atento. Gracias, Padre, por esas promesas cumplidas a Zacarías y a Elizabeth, de que darían a luz un bebé, ya cuando las posibilidades eran nulas. Gracias por recordarnos que esa promesa fue hecha 700 años antes, llegó en su tiempo. Gracias por recordarnos más de ti, de tu carácter, de tu plan de redención para toda la humanidad, por mostrarnos cómo estás al cuidado de todo y de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos invitas a confiar en ti, a no temer, a recordar que no hay oración que no escuches. Gracias por permitirnos ver que tú cumples tu palabra. Ayúdanos, Padre, a recordar cuán confiable eres, a recordar que cuando atravesamos por situaciones difíciles, tú estás ahí a nuestro lado. Ayúdanos a encontrarte en nuestro caminar, en nuestra oración, a regocijarnos en tu presencia, que nuestra vida hable de en dónde habitamos, quién es nuestro castillo, nuestra torre fuerte, el escudo alrededor nuestro. Ayúdanos a darte la gloria con nuestras vidas, como tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido en ayuda y ha redimido a su pueblo, porque nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde hace mucho tiempo, para que nos salvemos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Lucas capítulo 1, los versos del 68 al 71. El nacimiento de Juan causó un gran revuelo. Su padre estaba mudo desde hacía meses y su madre ya no estaba en edad de tener hijos. Todos los vecinos y parientes se enteraron de que Dios había mostrado una gran misericordia a esta familia y se alegraron con Elizabeth y Zacarías. Zacarías conocía la ley, las palabras de los profetas y todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Era un sacerdote, una de las pocas personas en Israel a las que se les permitía entrar en el lugar santo.
la cámara interior del templo donde habitaba la presencia de Dios. Era fiel y devoto, pero en un momento de prueba dejó que su incredulidad se apoderara de él. Sin embargo, el mismo Dios que estaba trayendo al Mesías y a su precursor al mundo a través de embarazos milagrosos e improbables, fue el Dios que mostró misericordia y perdón a Zacarías. Dios no estaba demasiado ocupado trayendo la restauración al mundo como para devolverle el habla a Zacarías. Cuando nombró a su hijo, Zacarías demostró obediencia y fe en lo que Dios estaba haciendo y Dios le ofreció su gracia. En ese momento, Zacarías se llenó de alabanzas, proclamando la increíble santidad y bondad de Dios. Declaró la bondad de Dios y su plan para redimir a su pueblo, un plan que se desarrollaba ante sus ojos. Nunca estaremos totalmente libres de anhelos, errores, desgracias o incredulidad hasta que estemos en el cielo. Pero lo que vemos bellamente desplegado en las vidas de Zacarías y Elizabeth es la forma en que Dios no solo redime todas esas cosas, sino que las utiliza para su gloria. Su comunidad sabía que no había podido tener un hijo y sabía que Zacarías había sido disciplinado por su incredulidad. Cuando vieron la misericordia de Dios con esta familia, todos se alegraron. Sin duda, Dios vio a Zacarías y a Elizabeth en sus años de dolor y anhelo. Fue misericordioso a pesar de sus errores y utilizó a ambos para animar a su comunidad y engrandecer su nombre. Él es el mismo Dios hoy, que podría estar trabajando para restaurar en tu vida, incluso en tu anhelo o incredulidad momentánea. Amén. Gracias, Dios los bendiga.